Hola, ¿qué tal? Pues igual que hice con mi blog, que me apetecía leer algunas entradas e ir comentando lo que me viniera y lo que me apeteciera sobre lo que había escrito en ese momento al leerlo, pues tenía una idea similar, tengo una idea similar que me apetecía también compartir y compartir con vosotros, y es que es de los libros que leo que para mí son significativos o han sido significativos, pues como tomo notas, me las subrayo, me apetecía simplemente ir leyendo esas notas e ir comentando pues todo aquello que me, que me viniera a la cabeza. Y el libro que he escogido, el primer libro que he escogido para hacer esto, para comentarlo o comentar y releer las notas, es el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Así que, bueno, voy a ir leyendo las notas que he subrayado, los subrayados del libro, y voy a ir comentando aquello que me venga, ¿no? Y ya está, poco más. Así que, bueno, la primera nota que tengo subrayada es el capítulo 2, que se llama Conciencia, el camino para salir del dolor. Dice: imagínate que no hubiera vida humana sobre el planeta y solo estuviera habitado por plantas y animales. ¿Habría pasado y futuro? ¿Podríamos seguir hablando del tiempo de manera significativa? Preguntas como ¿qué hora es? ¿Qué día es hoy? Si alguien las preguntara, no tendrían ningún sentido. Al roble o al águila les parecerían divertidas. Contestaría: ¿qué hora es? Bueno, es ahora. ¿Qué otra hora puede haber? Este libro, como bien dice su nombre, habla de cómo estar en el ahora nos puede ayudar a estar más en paz, a superar esas situaciones en las que tenemos más dificultades o sufrimos o no estamos en paz. Obviamente, no todo se resuelve con estar en el ahora, porque digamos que aquello que nos preocupa sigue estando. Sin embargo, no podemos estar en otro sitio que no sea el ahora. Lo cual no es del todo cierto, porque cuando estamos preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado, no estamos en el ahora, o mejor dicho, estamos en el ahora, pero estamos recreando un futuro que no existe, esto es así, lo inventamos nosotros, y un pasado que ya no podemos cambiar. Y sin embargo estamos desaprovechando el ahora, que es el único momento que tenemos para estar con nosotros, estar en contacto con nosotros y estar en contacto con la vida. Lo estamos desaprovechando. Claro que hay veces que no se puede, pero tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, bueno, siguiente nota. Dice: haz del presente tu amigo y aliado, no tu enemigo. Otra nota que tengo subrayada. Cuando dejas de identificarte con la mente, el hecho de tener razón o estar equivocado es indiferente para tu sentido de identidad. Esto es muy importante. De modo que esa necesidad compulsiva, apremiante y profundamente inconsciente de tener razón, que es una forma de violencia, deja de estar presente. A mí esto me cambió la vida. No significa que a veces no defienda mis ideas o no quiera compartir cuáles son mis ideas u opiniones. Pero en la mayoría de ocasiones, digo en la mayoría de ocasiones, porque hay veces que no, pero en la mayoría de ocasiones, así como antes, si estaba seguro de algo, que algo era así, y pongo muchas comillas, algo es así, algo yo creo que era así, podía dar 1000 argumentos, ahora me da igual, y dudo de mí siempre, y dudo de mi memoria siempre, porque no me merece la pena. Quiero decir, el hecho de hay que tener valores, hay que tener convicciones, hay que defender cosas, porque gracias a este tipo de cosas el mundo va adelante, gracias a gente que lucha por cosas. Pero hay que tener siempre muy presente qué precio estoy pagando. Es decir, ¿quién se satisface de que en una conversación en la que dos personas estamos opinando algo distinto, tú al final te digan, sí, tienes razón? ¿Quién se satisface? Tú no te satisfaces, te satisface tu ego. Y realmente yo me he dado cuenta que no sirve para casi nada. Obviamente en un lado sí, porque la parte humana y el ego es necesario para existir. Sin ego no podríamos encarnar. El ego es lo que nos permite encarnar. Sin embargo, como dice la nota, ¿no?
lo que sucede es que parte de estas creencias, opiniones y valores que tenemos son los que definen nuestra identidad. Si esto no lo defino y esto lo pierdo, entonces dejo de ser yo. Y claro, al ego la desaparición es lo que le aterra. Bueno, hasta que desde algún lugar más espiritual podemos trascender esto y poder llegar a sentir, a creer o a estar más tranquilos en cuanto a que no pasa nada si yo desaparezco. Que eso no significa que quiera desaparecer y que no quiera hacer cosas, ¿no? Y a colación de esta nota, la siguiente es muy buena también porque dice: el poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. O sea, el poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. Si yo tengo la necesidad de sobresalir ante ti, aunque sea teniendo la verdad en mi mano, pero si yo tengo esa necesidad, si tengo esa necesidad de ejercer este poder, es que soy débil. Porque cuando yo estoy tranquilo y en paz con mis convicciones, y esto es hablando en un lugar cuando... No digo que yo esté más trabajado que otras personas, pero yo me he trabajado algunas cosas que aún sigo teniendo que trabajarme. Lo que sucede es que si tengo esta necesidad de imponer mis creencias y mis valores, implica que en el fondo soy débil, porque si estoy tranquilo con esto, no necesito que nadie se suba al carro, no necesito que nadie piense como yo. Eres libre de opinar lo que quieras y de sentir como quieras y ya está. Y no pasa nada. Y yo estoy tan tranquilo y tengo tanta fuerza en lo que yo siento y creo que no necesito ejercer este poder sobre ti. Ahí está la debilidad, ¿no? de lo que escribe Eckhart Tolle en esta frase. La siguiente frase está relacionada con el tema de lo de la identidad del ego. Fíjate, dice: como el ego es un sentido de identidad derivado de las cosas externas, necesita identificarse con ellas. Aquí está también relacionado con el tema de imponer nuestras creencias y nuestros valores, ¿no? Necesitamos que esto esté fuera, confirmado por alguien para poder identificarme. Porque no me basta con que yo tenga esta creencia y con que esto esté dentro. La siguiente nota dice: la muerte te desnuda de todo lo que no eres tú. Por eso yo antes tenía mucho miedo a la muerte. Desde niño he tenido un miedo atroz a la muerte. Y ahora, desde hace ya unos años, bastantes, no tengo ningún miedo. Y creo que tiene que ver con el haber conseguido estar en paz conmigo, con lo que hago y con lo que quiero hacer, y con no necesitar que los demás piensen como yo. Eso no significa que no necesite a los demás. Necesito el contacto social, necesito a las personas. Pero la gente tenemos miedo a la muerte porque la muerte implica la desaparición de todo este constructo, ¿no? De este traje, de este disfraz que es nuestra identificación con lo que identificamos de nuestro personaje, como dice Antonio Jorge Larruy. Si yo me baso en esto, si mi vida tiene sentido gracias a esto, la muerte nos despoja de esto, más allá de las creencias que cada uno pueda tener en cuanto a qué ocurre después, ¿no? Aunque, bueno, en mi opinión no hay un después. En mi opinión es un continuo, porque la conciencia no desaparece. Claro, ahí está el ego atemorizado, porque el ego sí que es lo que nos sirve para encarnar, lo que nos sirve estar aquí, lo que nos hace el personaje, lo que nos permite definirnos cuando nos elevamos espiritualmente, cuando nos desarrollamos personalmente, cuando estamos elevando nuestra conciencia. No nos identificamos tanto con estas cosas, con lo cual el miedo a la muerte comienza a desaparecer por el hecho de, también, yo creo,
el miedo a la muerte desaparece cuanto más honesto eres contigo en tu vida. No significa que haciendo las cosas que tu corazón te pide te vaya a funcionar. Luego la vida funciona como... es más grande que nosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tú te acuestas tranquilo siguiendo lo que tu corazón te pide, esa voz de dentro que dices que es esto, se va perdiendo este miedo, ¿no? La siguiente nota, la siguiente frase que subrayé dice: el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Para mí es ese hecho de decir, nada tiene tanta importancia. Nada lo tiene. Nada tiene tanta importancia como para sufrir. Hombre, es que hay gente que muere, es que pasan cosas, desgracias en el mundo. Sí. Y desde un lugar todo eso tiene mucha importancia. Sin embargo, desde otro, no. Desde el lugar en el que yo me preocupe por algo sobre lo que no puedo actuar, en qué está beneficiándome a mí y en qué está beneficiando a ese algo. En cambio, que yo me preocupe por tener una vida lo más en paz posible, por portarme con los demás lo mejor posible, por ser honesto conmigo y honesto con los demás, eso sí que tiene una influencia directa con quien te relacionas. Y entonces, y esa persona tendrá influencia en los otros, ¿no? Bueno, es un asunto complejo que daría para hablar muchas horas. El capítulo 3 dice, el nombre del capítulo 3 es entrar profundamente en el ahora. Es una de las claves para comenzar a estar más en paz. Las necesidades del ego son inacabables y yo añado, y la energía que tiene el ego es inagotable. Es como la energía de los niños, que no digo que el ego sea... Quiero decir que también es inagotable, ¿no? Un niño está conectado a la vida de tal manera que tiene una energía infinita. El ego tiene una energía y una necesidad inacabable, infinito. Por eso personas que están con un dolor muy profundo, como una depresión, o en un papel muy de víctima, a veces les cuesta tanto poder salir. Porque esa energía de dolor es inagotable, inagotable, inagotable. Con lo que si no hay un atisbo de luz en el que puedan conectarse con un poco de esperanza, de una puerta de decir quiero hacer algo por estar en otro lugar, wow, esa energía arrastra, ¿no? Sigo con el subrayado. Dice: las necesidades del ego son inacabables. El ego se siente vulnerable y amenazado. Por eso vive en un estado de miedo y necesidad. Es así. Muchos de nuestros sufrimientos que es cierto que no llegan del ego, que llegan por cargas familiares, y cuando digo cargas familiares es incluso de familiares que no hemos conocido. Esto se puede saber bien por la sistémica, por la epigenética, etc. Pero al final el miedo y las necesidades se materializan a través del ego, ¿no? Porque las necesidades biológicas, las necesidades del cuerpo, las necesidades naturales, nunca emergen desde el miedo. Emergen desde la supervivencia, por ejemplo. Pero luego tiene miedo de desaparecer. Entonces por eso está la vulnerabilidad y la amenaza constante, ¿no? De dejar de ser yo. Otro subrayado dice: cuanto más te enfocas en el tiempo, pasado y futuro, más pierdes el ahora, lo más precioso que hay. Esto es tan básico, pero tan potente, porque cuando estamos preocupados en una situación de angustia o ansiedad, vemos que estamos perdiendo lo que estamos ahora. Y es como, no te das cuenta que por estar fantaseando en un futuro o por estar recordando un pasado, te estás perdiendo lo que sí que puedes aprovechar, que es esto. Podemos tener situaciones muy malas. La vida para algunas personas no es nada fácil.
Y no se trata de entonces hacer de estas notas o de la filosofía de Cartol o de la filosofía de otra parte nuestra vida como si fuéramos un robot y decir entonces no tengo sentimientos, me baso solo en el presente y entonces, bueno, no me preocupo del futuro. No. No se trata de o es todo o es nada, o es esto o es lo otro. Se trata de poder tener estos recursos a mano para poder cogerlos cuando estamos un poco más, bueno, perdidos, débiles. Es paradójico que nos preocupa no tener un futuro o que el futuro no sea como queremos. Es paradójico que nos preocupe o lamentemos cómo ha sido nuestro pasado y queremos cambiar o programar el futuro y cambiar el pasado. Pero el único lugar y el único momento en el que podemos hacer algo para estar en paz o bien o conectados con nosotros y con los demás es este. Sin embargo, en vez de ocuparme de estar conectado hoy aquí, en vez de estar yo aquí contigo hablando, en una conexión real, directa, conectando realmente contigo, no estoy contigo, ni siquiera estoy conmigo, estoy en una imagen de mí del futuro que nunca va a llegar, porque generalmente nunca el futuro es como predecimos, y estoy conectado con una imagen mía del pasado y unas vivencias que paradójicamente a la vez cuando las revivimos, las estamos, efectivamente la palabra lo dice, reviviendo. O sea, estamos volviéndolas a traer aquí. Pero entonces, ¿qué hacemos con el aquí? Porque si este aquí es nuestro pasado porque lo estamos reviviendo o un futuro que estamos imaginando, y paradójicamente encima es que el futuro nunca llega. Nunca estamos en el futuro. Siempre estamos aquí. O sea, yo pienso en dentro de un segundo y cuando quiero irme a ese futuro no es futuro, es presente, es ahora. Sin embargo, nos preocupamos de algo que nunca llega, el futuro nunca llega, siempre solo hay ahora. Y el siguiente subrayado dice, la vida es ahora. No ha habido nunca un momento en tu vida que no fuera ahora, ni lo habrá jamás. O sea, esto es obvio. ¿Qué necesito ahora? Cuando estoy con problemas, tengo que pensar qué necesito ahora, qué puedo hacer ahora. Y la respuesta al que necesito ahora, que también lo he comentado en alguna entrada de mi blog, no puede ser que no sé quién haga no sé cuántos. ¿Qué hay en mi mano que yo pueda hacer ahora? Y si no puedo hacer nada, entonces tengo que estar con esto. Tengo que estar con esto. O sea, no hay otra. No hay otro modo. No hay otro modo. La siguiente nota dice: en el ahora, en la ausencia de tiempo, todos tus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita tiempo, no puedes sobrevivir en el ahora. Y es cierto, porque cuando estamos sufriendo, generalmente no estamos en el momento del sufrimiento. Es decir, si estamos teniendo, por ejemplo, una discusión con nuestra pareja, en ese momento no estás en el sufrimiento. Estás en la discusión. Puede que estés en la ira, en la tristeza, pero no en el sufrimiento, no estás en otro lugar. El sufrimiento viene después. Incluso en una discusión o incluso en un momento de vida o muerte no hay sufrimiento, porque estás tratando de salvar tu vida. Que eso no significa que no haya dolor, que no pueda haber dolor. Porque el dolor sí que existe en el ahora. Pero el sufrimiento no. Es decir, cuando yo estoy aquí, si sufro es porque estoy rememorando algo que me ha pasado o algo que no puedo conseguir del futuro. Si yo me quedo aquí ahora, ¿dónde está mi sufrimiento? Quiero decir, no lo hay. Yo puedo tener hambre, por ejemplo, imagínate, no tengo para comer. Puedo tener hambre, puedo tener sed. Entonces lo que tengo es sed, lo que tengo es hambre, pero no sufrimiento. Es muy sutil. No significa que esa situación no me haga sufrir, claro, pero me hace sufrir en la prolongación de, ostras, tengo sed desde hace 4 horas y no encuentro agua. Pero cuando yo estoy aquí, lo que tengo es sed. Yo no estoy con el sufrimiento, yo lo que tengo es una necesidad básica de beber, ¿no?
la siguiente nota subrayada dice: mi mente no puede conocerte, solo puede tener etiquetas, juicios, datos y opiniones sobre ti. Solo el ser conoce directamente. Claro, aquí estamos en esa sutil barrera entre separación entre mente y ser, que no podemos, de la que podemos hablar y podemos llegar a enumerar o decir cuestiones sobre la separación entre ser y mente, porque la hay, es decir, la mente es una cosa y el ser es otra. Y a la vez aquí no hay separación. Cuando has conseguido sentir o conectar con alguien desde el ser, o has conseguido sentir el ser de otra persona, es una sensación inequívoca de que no es mi mente quien está reconociéndote, pero esto, hasta que no lo has vivido, es muy complicado de explicar con palabras. Cuando yo conecto, cuando mi ser te conoce, cuando mi ser puede sentir esto que llaman la unidad, y no hay separación entre tú y yo, y a la vez, en cuanto cojo conciencia de mí, sí que soy yo, ahí no hay etiquetas, porque no estoy poniéndote una forma, simplemente estoy siendo tú, estoy sintiéndote. Es complicado de poner palabras, ¿no? Pero es una frase muy poderosa. El siguiente subrayado que tengo aquí anotado es: si te resulta difícil entrar directamente en el ahora, comienza observando la tendencia mental habitual a escapar de él. Es muy bueno, porque es más fácil a veces darte cuenta cómo te escapas de estar aquí que tratar de estar aquí, ¿no? Al final se trata de ir poniendo conciencia poco a poco. Continúo. Dice: observarás que el futuro suele imaginarse como mejor o peor que el presente. Ya lo hemos comentado. Si el futuro imaginario es mejor, te da esperanza o expectativas placenteras. Si es peor, te crea ansiedad. Y acaba el subrayado diciendo: ambas son ilusorias. Es que es poco más que añadir, porque tanto la esperanza como la ansiedad están creadas por nuestras expectativas, por lo que estamos inventando. Y luego la sentimos físicamente. Eso es cierto, ¿eh? Quiero decir, en ningún momento podemos decir que no se manifieste físicamente esto que estoy sintiendo. El siguiente subrayado dice: en el momento de darte cuenta que no estás presente, estás presente. Esto es genial, porque muchas veces la gente me pregunta: ¿y cómo puedo hacer para estar presente o para estar en paz? Y muchas veces les devuelvo exactamente esto. Digo, simplemente date cuenta, píllate cuando no estás presente. Ya, pero entonces me estoy dando cuenta que no estoy presente, pero sigo sin estar presente. Y sigo sin resolver esto que tengo problema y tal. Sí. Pero el modo para llegar a resolver ese problema, o a calmar la mente, o a bajar la velocidad de tu mente, es dándote cuenta que no estás aquí y ahora. Vale, pero entonces, ¿qué más tengo que hacer? Nada. No tienes que hacer nada más. El proceso, digamos, de sanación o de bajar las velocidades de tu mente ocurre automáticamente. Porque tu cuerpo y tu ser, la naturaleza es sabia. La naturaleza sabe cómo funciona. Tu cuerpo sabe cómo funciona. Y tu mente es la que está ahí dando mucha velocidad. Entonces, si tú simplemente pones atención en: ya me he ido, vale, estoy aquí, vuelvo aquí a lo que esté haciendo, o a estar contigo hablando, vuelvo aquí. Ese entrenamiento es el que va a permitir que cada vez estés más presente. Entonces, paradójicamente, no tienes que hacer nada para conseguir estar en calma, para conseguir calmar tu mente. Claro que la meditación ayuda, claro que todas estas cosas, pero al final ahí estamos en una acción. Y al contrario, ¿cómo consigo calmar la mente? Quitándole acción. ¿Cómo consigo quitándole acción? ¡Ostras!
no estoy aquí, ya me estoy dando cuenta. Ah, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Nada. Nada. Fíjate, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo bajo la velocidad de la mente? No haciendo nada. Pero yo no sé no hacer nada, ¿vale? Date cuenta de lo que estás haciendo. Hostia, estoy pensando en esto. Me está preocupando aquello. Ya estoy sin hacer nada. Ese es el truco. O sea, el truco es estar ahí poniendo cada vez más conciencia. Otro subrayado dice, la identificación con la mente da a esta más energía. La observación... Ostras, ¿qué estoy haciendo? Ostras, observarme le resta energía. Esa es la clave. La clave también, por ejemplo, es que, no sé, por ejemplo, yo quiero no enfadarme tanto. Porque claro, cuando me dicen no sé qué, salto enseguida porque eso me duele mucho, tal, tal, tal. Vale, ¿cómo lo puedo hacer? No trates de no enfadarte. Trata de darte cuenta, ay, ya me he vuelto a enfadar. Y cada vez trata de darte cuenta antes. Pero no te machaques. Es decir, me ha vuelto a pasar. Me ha vuelto... Y ya empiezas de... ¿Qué sentido? ¿Qué me ha estado pasando? ¿Qué necesidad tenía? Conforme estas preguntas te las empiezas a hacer, cada vez que te pasa, tú empiezas cada vez a poder tener... Eres como un detective que te estás entrenando. Te estás entrenando cada vez a detectar con más facilidad cuando llega este estado en el que tú saltas. Entonces, poco a poco, primero te das cuenta después, vaya, ya la he liado. Ya he hablado mal a quien no quería, ya he vuelto a hacer esto que no tal, vale, no pasa nada. Y cada vez te das cuenta antes, cada vez te das cuenta antes. Como has reflexionado sobre qué has sentido, qué me han dicho para tal, sin juicio, es decir, qué me han dicho y qué me ha pasado. No, claro, es que como me han dicho esto, fuera. Y poco a poco, cuando ya te pasa, empiezas a notar y dices, ya estoy aquí, vale, ¿ahora qué hago? No lo puedo evitar. Bueno, pues continúo con mi reacción. Pero eso te va a permitir espaciar, restar energía a la mente. Estás observando. Y siempre que observas, le quitas energía a la mente. Observar, no darle vueltas a las cosas. Parece lo mismo, pero no lo es. Siguiente subrayado, dice, si cometiste un error en el pasado y aprendes de él ahora, estás usando el tiempo del reloj. Por otra parte, si te centras mentalmente en el error de modo que surgen la autocrítica, el rencor o la culpa, entonces estás convirtiéndolo en parte de tu yo. Lo estás haciendo tuyo. Pasa a ser parte de tu identidad y así se crea un tiempo psicológico que siempre está vinculado a un falso sentido de identidad. Negarse a perdonar siempre implica una pesada carga de tiempo psicológico. ¡Wow! El perdón. Sobre el perdón, a ver, yo siempre digo que nada es todo, o nunca es una cosa o la otra, que siempre son, que muchas realidades ocurren a la vez. Entonces, las palabras siempre se quedan cortas para poder expresar este tipo de cuestiones del alma, ¿no? O del sentimiento. Fíjate, el hecho de que yo perdone a alguien, por un lado, el hecho de que yo perdone a alguien, mira en qué posición me pone. Me pone en una posición de superioridad y yo te otorgo tu paz. Pero ¿quién soy yo para otorgar la paz a nadie? ¿Quién soy yo para perdonar a nadie? Hay una diferencia entre perdonar y entre estar en paz. Porque el perdón además tiene una connotación por nuestra religión católica, cristiana, aquí en España. Tiene una connotación de castigo también, ¿no? De si no me perdonas, entonces he hecho algo mal, con lo cual me tienen que castigar, bueno, en fin. Pero en cuanto a esta frase, si tú has cometido un error y simplemente lo asumes y dices, vale, no he podido hacerlo de otro modo, y paras y haces, respiras, esa es la clave que podríamos llamar como perdonarte a ti mismo. Es aceptar que no lo has podido hacer de otro modo y aceptar las consecuencias que en ese momento tus actos han tenido. Desde un lugar de querer aprender para estar en otro lugar. Porque
no se trata de perdonar, no se trata de que también de si te hacen algo, todo lo aceptes. Perdonar no tiene que ver con no poner límites. Perdonar tiene que ver con yo pongo mis límites, pero no me quedo atrapado con anda, es que lo que me has hecho ya te vale, eres mala persona. O sea, eso ha sucedido, esa persona eso lo ha hecho desde un lugar que no es consciente. Tú pon tus límites, sigue relacionándote o no, cambia lo que tengas que cambiar, pero no te quedes atrapado a un rencor si es hacia otro o si es hacia ti en la culpa, porque ya ha sucedido. Y es con esto que ha sucedido, ahora cómo puedo ser mejor conmigo y con los demás. Desde el lugar en el que estás tranquilo con esto, que no significa que no revisemos nuestros actos, no nos ocupa tiempo psicológico de sufrimiento. Es decir, eso no pesa en tu vida. Yo particularmente esto es algo que lo sabía desde hacía mucho tiempo y he pasado años sabiéndolo teóricamente, pero sin poder experimentarlo. Y me ha costado horrores de sí sé que no me tiene que saber esto. No, que no me tiene que saber mal no es la palabra, pero bueno, que no me tengo que enganchar con esto y tal. Joder, pero es que no puedo, es que no sé cuántos, tal. Hasta que un día de repente ocurrió algo y trascendí esto. O sea, sabía que lo que me estaba ocurriendo no tenía que ver conmigo, sino con cómo viven las cosas las otras personas, ¿no? Al igual que también de errores míos. Entonces es como, ya está. Esto ha ocurrido, voy a ver cómo no vuelve a ocurrir, o voy a ver cómo pongo remedio, límites, pero no me voy a quedar enganchado en si es justo o injusto, si yo me lo merezco o no me lo merezco, si yo soy buena persona o soy mala. Porque ahí eso es sobre ideas de mí mismo que no me llevan a ningún sitio en el presente. El siguiente subrayado dice, el momento presente es el único que tienes. Nunca hay un momento de tu vida que no sea este momento. ¿No te parece esto un hecho? Bueno, no, si alguien aún tiene dudas de esto, comentadlo. Quiero decir, no hay otra cosa más que esto que está ocurriendo ahora aquí. No hay otra cosa. Es imposible. Es imposible. No hay otra cosa. Y si me estoy perdiendo en otro lugar, me estoy perdiendo esto. Entonces me estoy perdiendo mi vida. ¿Por qué es esto? Otro subrayado que tengo aquí que es muy bueno, que dice, normalmente el futuro es una réplica del pasado. Sí, a no ser que vayamos aprendiendo y evolucionando. Y aún aprendiendo y evolucionando hay cosas más grandes que nosotros y cuestiones que llevamos en nuestro ser, energía, vida, que incluso con mucho trabajo a veces cuesta trascenderlas y que no se repitan en el futuro, ¿no? Otro subrayado dice, lo que percibes como futuro es parte intrínseca de tu estado de conciencia ahora. Si tu mente lleva una pesada carga del pasado, experimentarás más de lo mismo. Claro. Como hemos dicho antes, el futuro no existe. Nunca llega. Solamente es presente. Entonces, ¿qué es el futuro? Una proyección de mi presente. Si yo temo de que ocurra algo en mi presente, pero creo que aún no está, lo voy a replicar. Si yo estoy esperanzado, lo voy a proyectar también. Por eso dice que mi estado de conciencia actual es el que me hace percibir el futuro de un modo u otro.
Y mi estado de conciencia actual obviamente también está influenciado por las experiencias vividas. Si he vivido malas experiencias en ciertas cuestiones, si se me plantea en el futuro una cuestión similar, o sé que voy a vivir una cuestión similar, claro que mis proyecciones serán, pues quizá, con esa preocupación de lo que me ha ocurrido. Es inevitable. Pero entonces, confirma esta frase. Lo que percibes como un futuro es parte intrínseca de tu estado de conciencia ahora. Otro subrayado dice: inquietud, ansiedad, tensión, estrés, preocupación son aspectos del miedo. Inquietud, ansiedad, tensión, estrés, preocupación son aspectos del miedo, totalmente. Y pongo un paréntesis yo. Y lo contrario al amor es el miedo, no el odio. Ojo, con esto. Y sigo. Y todos ellos están producidos por un exceso de futuro y una falta de presencia. Totalmente. Culpa, lamento, resentimiento, pena, tristeza, amargura y todas las demás facetas de la falta de perdón están causadas por un exceso de pasado y una presencia insuficiente. Qué curioso que el pasado no nos preocupa, como bien dice este subrayado, como bien dice aquí Eckhart Tolle, que el pasado no nos provoca estrés, que el pasado no nos provoca tensión. La tensión la sufro cuando, recordando el pasado, siento que me puede volver a ocurrir. El miedo, claro, no se puede tener miedo al pasado, aunque la barrera es sutil. Pero cuando yo tengo miedo de algo que me ha ocurrido es porque tengo miedo que me vuelva a ocurrir. Entonces, esa situación que yo fantaseo que ocurra, si fantaseo que ocurra una situación similar a una del pasado en la que sufrí, entonces tengo miedo, pero tengo miedo al futuro. Ahí entra la ansiedad, la inquietud, como dice Eckhart Tolle. En el pasado es culpa, lamento, resentimiento, pena, tristeza. Y al final ambas dos se pueden diluir o pueden ayudar a que se puede ayudar a que se diluya con presencia. Luego dice: tu situación de vida puede estar llena de problemas, como lo está la mayoría de ellas. Pero averigua si tienes algún problema en este momento. No mañana, ni dentro de 10 minutos, sino ahora. ¿Tienes algún problema ahora? La frase típica es: hombre, ya, ahora mismo no, pero esto sigue preocupándome. Vale, pues date un respiro. Date un respiro y conecta también con esta parte. Mira, esto también es algo que se trabaja mucho en terapia Gestalt. El tratar de poner realmente de darle lugar realmente a lo que ocurre. Imagínate, tenemos o hemos tenido una relación de pareja en la que, pues bueno, no ha acabado bien. Entonces, como no ha acabado bien, proyectamos nuestras fantasías y a lo mejor, pues es que al final ha sido una mierda, vale. Y ese es mi discurso. Vale. Pero si te pasas a pensar y no has tenido momentos que hayan merecido la pena, y en esos momentos que no han merecido la pena, realmente esa persona de la que ahora hablas mal no merecía la pena, no estaba cuidándote, no estaba contigo. Hombre, sí, pero al final me hizo... Ya. Yo no digo que digas que no a lo malo, pero no digas que no a lo bueno, porque entonces te estás haciendo un flaco favor. Es decir, tenemos que darle el mismo peso a todas las cosas, pero generalmente damos mayor peso a lo malo porque cuando algo malo me ocurre es cuando quiero solucionarlo. Cuando estoy bien, no celebro estar bien, que eso también es muy curioso. Entonces, en relación con esto de darle la importancia o de tratar de prestar la atención real que tiene todo,
no es menos cierto que ¿qué problema tienes ahora? La mayoría de veces, no digo siempre, ni mucho menos. Y hay gente que tiene situaciones súper fastidiadas. Pero la mayoría de veces, aquí y ahora no tengo problemas. Y eso lo tenemos que usar para darnos un respiro. Porque si ya es bastante con lo difícil que nos resulta gestionar la vida, nuestras emociones, si además no hacemos, y esta es la palabra, ese esfuerzo por estar presentes y conscientes y darle importancia a que en el momento presente no tengo un problema, tío, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Sabes? Es decir, imagínate que llega un amigo o una amiga, te cuenta algo que está jodido, y tú en este momento presente, que no está pasando nada entre vosotros, en vez de darle un abrazo, le dices, sí, es que estás jodido, fíjate, no, pero no te olvides, es que estás jodido, No, en este momento de ahora, aquí, lo que haces es decirle, aquí y ahora todo está bien, y te abrazo. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? Bueno. Otro subrayado dice, en último término, no se trata de resolver tus problemas. Más bien se trata de que te des cuenta de que no hay problemas. Estás grande. Solo hay situaciones que han de ser afrontadas o que han de dejarse como están y aceptarse como parte de la cualidad de este momento, hasta que cambien o puedan tratarse de algún modo. Y esto es cierto. Por ejemplo, si yo me he perdido y no tengo nada para comer, la situación es que efectivamente no tengo nada para comer y tengo hambre. Y en ese momento diría que tengo un problema. Pero es que no es un problema, es una situación que no me es favorable. Entonces, como bien dice, es o lo afronto o lo dejo y lo acepto, si ahora no puedo hacer nada. Porque quedarme enganchado en pensar que tengo un problema, es decir, si tengo hambre, estoy perdido, o me pongo a buscar comida, o me dejo, o si ahora no puedo buscar comida porque estoy cansado o lo que suceda, entonces me dejo en paz, me espero a que o cambie o de algún modo luego lo pueda afrontar. ¿Pero de qué me sirve? Si ahora mismo, por ejemplo, no puedo buscar comida y lo necesito, quedarme sin hacerlo, machacándome de, hostia, es que no tengo para comer, es que... O sea, si decido que ahora no puedo hacer nada, déjate en paz y descansa, porque encima vas a cargar energía, vas a ahorrar sufrimiento para cuando tengas que pasar a la acción, poder hacerlo desde un lugar de estar más en paz. Siguiente subrayado dice, si no generas más dolor para ti mismo, tampoco lo generarás para los demás. Y esto yo creo que además podríamos, cuanto menos te juzgas a ti, menos juzgas a los demás. Y cuanto menos juzgas a los demás, menos te juzgas a ti. Cuanto menos sientes injusticias en el mundo, menos injusticias sientes que suceden contra ti. Y eso no implica que no tengas valores, eso no implica que no quieras hacer de tu vida y del mundo un sitio mejor. Otro subrayado dice, el cómo siempre es más importante que el qué. Trata de conceder mucha más atención a lo que haces que al resultado que esperas obtener. Concede toda tu atención a lo que el momento te presente. Esto implica aceptar plenamente lo que es, porque no puedes conceder toda tu atención a algo
y al mismo tiempo resistirte a ello. La típica frase, ¿no? De disfruta del camino y no de la meta, ¿no? No estés pensando solo en la meta, sino disfruta del camino. Este es el cómo. Porque si disfrutas del camino, vas a estar presente durante... Imagínate que estás subiendo una montaña y tardas en subirla 3 horas. Pero solo le das importancia a llegar. O le das importancia al disfrutar del camino. Imagínate que pudieras dividir el presente en momentos, en segundos. ¿Vale? El presente es un segundo. ¿Cuántos segundos dura el momento de llegar al objetivo, a la cima? 1, 2. Desde que la ves, ¿cuántos segundos te dura el camino? ¿El cómo has llegado ahí? Elige cuántos segundos quieres estar disfrutando. Céntrate en el qué o céntrate en el cómo. Otro subrayado, el último de este capítulo, dice: por tanto, no te preocupes por el fruto de tus acciones, mantente atento a la acción misma. El fruto ya vendrá cuando corresponda. Esto también es muy fácil decirlo. Y cuando no obtenemos los frutos, wow, es doloroso. Y si no he obtenido los frutos de lo que quería, vuelvo a tener una situación en la que tengo 2 opciones. Lo vuelvo a intentar igual, lo vuelvo a intentar cambiando lo que he hecho, o no lo vuelvo a intentar. Y en todas añado por ahora, porque luego puedo cambiar de opinión. Pero es cierto que si hacemos algo pensando en lo que vamos a obtener, que no significa que no tengamos que planear las cosas para obtener algo, pero significa que no podemos tomar las decisiones solo pensando en qué vamos a obtener, porque no sabemos lo que vamos a obtener. Ni con un plan de venta en una empresa. Sí que hacemos acciones encaminadas a, pero tenemos que centrarnos en la acción, en qué hago. ¿En qué hago? Porque nunca jamás vamos a tener el control total sobre los resultados. Tenemos la falsa ilusión de que acotamos cosas, y sí que se tienen ciertos controles, obviamente, y más en el mundo empresarial. Y podemos acotar muchas variables. Pero aún así nos tenemos que centrar en cómo ejecutamos esas variables, ¿no?